Pues muy buenos días, don Carlos Alberto, un gusto que nos esté acompañando aquí en Momentum. Aquí me acompaña Alberto Nájar y un servidor, Ernesto Ledesma. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. Ernesto, qué gusto saludarlos, les agradezco mucho su invitación. Alberto, Ernesto, pues aquí estoy a sus órdenes para lo que gusten y ordenen. Muchas gracias, bienvenido a Momentum, qué gran gusto tenerlo aquí. Pues sí, el gusto es para mí. Como les comentaba, pues Carlos Albert, además de comentarista y analista deportivo, pues decíamos también que es un analista político, porque no solamente lo escuchamos en muchas ocasiones hacer comentarios y análisis de pues la política que hay dentro del deporte, sino también la política y de las realidades que nos habitan en este país y en otros. Y lo invitamos, lo sacamos de sus vacaciones, que ahí supimos que andaba de vacaciones, además de que ahora pues anunció su retiro como comentarista deportivo. Ya platicaremos también un poquito al respecto. Pero don Carlos, pues lo sacamos de las vacaciones precisamente por los lamentables hechos que sucedieron en el Estadio Corregidora de Querétaro hace ya prácticamente una semana. Y bueno, hay historias en otros, no voy a decir años, sino en décadas atrás, de momentos también de violencia extrema en algunos estadios, pero como esta no la recordábamos en mucho tiempo. Tal vez usted sabrá más que nosotros en Zacatepec, por ahí recuerdo alguna, pero ¿qué decir por parte de la actitud, las decisiones o reacciones que está tomando la Femex Food y también el gobierno mexicano, si tendría que también tomar cartas en el asunto con respecto pues de pues la Femex Food, la FIFA, qué tendría que hacer también sobre este tipo de situaciones, don Carlos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por su invitación, estoy aquí con muchísimo gusto. Y mira, no, lamentablemente, este tipo de situaciones no son de ninguna manera novedades. Por eso digo lamentablemente, porque cíclicamente, periódicamente se han repetido este tipo de situaciones lamentabilísimas en el fútbol, no solamente mexicano, en el fútbol internacional. La pasión, la promoción de los equipos, la generación y el apapacho a cierto tipo de agrupaciones que se llaman barras y que no son más que unos pandilleros, ha propiciado todo este tipo de situaciones. Y digo, ¿por qué no es para nada novedoso? Hay que recordar que inclusive un estadio se incendió cuando los estadios eran de madera, el Estadio Asturias, por un problema que le pegaron a Casarín, que era un gran jugador mexicano, y se armó un problemón y se incendió todo el estadio, porque, insisto, eran gradas de maderas por ahí, en el parque, lo que decía el Parque Asturias. Y hemos tenido a lo largo de la historia del fútbol en varios países este tipo de situaciones. Muy concretamente, el tema de México yo creo que se hereda de las barras argentinas. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucho contacto con los argentinos, muchos jugadores argentinos en el país. Y entonces las costumbres, malas costumbres, pues van saltando de país en país, de continente en continente. Y en Argentina hubo años de grandes crisis, de lamentabilísimos eventos. Digo lamentabilísimos porque estamos hablando de lo que pasó ahora también, de fallecidos. Las barras se apoderaron de una manera pues totalmente antilegal de los equipos, presionando, sobornando, solicitando boletos, apedreando casas de los dueños, apedreando casas de los jugadores, en busca precisamente de favores, de boletos, de entradas, y se convirtieron no en porras, sino en barras. Esto viene, insisto, de Argentina, y lo estamos heredando, lamentablemente, de Argentina. Ojalá pudiéramos heredar del fútbol argentino otras cosas magníficas que tiene, extraordinarias que tiene, pero no, pues, lamentablemente tuvimos que llegar a este evento. Ahora, creo también que
que hace falta un poco más de olfato de las autoridades encargadas. O sea, hay momentos, hay juegos, hay circunstancias en las que se puede más o menos prever que puedan suceder cosas indebidas y hay que exagerar en cuanto al tema de la precaución en los estadios. Las autoridades locales, no solamente las deportivas y del fútbol, las autoridades locales también tienen que estar atentos en las redes sociales, en donde ahora se dan las comunicaciones entre los barristas y los porristas y se citan y se empiezan a calentar y unos a otros a incendiar el ánimo y vamos y no, y hay que matarlos, ya hay que darles. Y entonces, el espectáculo del fútbol profesional ha superado los estadios, las paredes de los estadios, y ha llegado, lamentablemente, insisto, a las calles. Y esto es algo que tenemos que luchar y pedir entre todos, pero guiados por un gobierno y por una federación que también tenga esta conciencia de que el fútbol está provocando muchos problemas. Y otro tema que a mí me parece que abonó en esta ocasión es el tema del COVID. Tantos meses, por no llamar años, encerrados, para muchos, sin poder salir, sin poder transitar, sin poder desahogarse de alguna manera. Casi todos tenemos una forma de desahogo de los problemas en la casa, fuera de la casa, de los problemas del trabajo, fuera del trabajo. Entonces, necesitábamos, los mexicanos y en el mundo entero, de alguna manera, un desahogo. Y no todos tuvieron la capacidad de ir comprendiendo esto y de respetar a los demás, porque desahogarse en lo personal no tiene de ninguna manera se puede justificar agrediendo al otro, porque así me desahogo, no, de ninguna manera. El fútbol debe ser unión, el fútbol es una competencia, pero es una competencia sana, reglamentada, en donde es importante que existan las varas, los colores, los porristas, porque le van dando historia junto al equipo, precisamente a ese equipo. Pongo un ejemplo. En México, el Atlante era un equipo popularísimo en México, en el Distrito Federal, en la capital de la República. Y de pronto, con ese desmadre que armaron en la federación de permitir los cambios de sede, de nombre, entonces se lo llevan a Querétaro. Pues que no, que aquí tampoco. Pues a dónde, pues ahora lo están ofreciendo en Cancún, lo está ofreciendo el gobierno, terrenos y todo, y no pagamos impuestos, o sea, va a estar padrísimo que el Atlante se vaya a Cancún. Y lo desarraigan por segunda ocasión y lo plantan en Cancún. Este es el ejemplo más claro que tengo yo para explicar el por qué también la desilusión, las molestias, las inquietudes, la agresividad de muchos aficionados que durante décadas y durante generaciones pertenecían a un equipo. Era padrísimo ver a las barras, a las porras, porque en México eran porras, echar porras y los de Atlante le mentaban la madre a los de enfrente y pues no, pero no pasaba de algo que tenía un poquito hasta de payasada, ¿no? Y no, fue creciendo la federación y las autoridades civiles pensaron que nunca iba a pasar nada y pasó. Recuerdo aquel lamentabilísimo hecho en el Estadio Olímpico, cuando desde una de las gradas salió un petardo, que no sé quién ni cómo lo dejaron meter, y se le incrustó en el ojo a una persona enfrente y en el centro. O sea, ese es un ejemplo. A partir de ahí se dijo y la federación juró y las autoridades juraron que iba a haber un gran aparato de seguridad, que se iban a tener credencialización de los porristas, etcétera. Y como muchas cosas pasan en este país, pues a los 2 meses se olvidó, a los 3 meses ya estábamos exactamente igual. Y entonces aquí yo insisto, la responsabilidad de lo que pasó en el estadio sí es de las autoridades deportivas, de la federación, por supuesto, de los equipos, por supuesto, pero también, indudablemente, de las autoridades civiles que no aportan lo que tienen que aportar a un espectáculo
público, en donde ya sabemos que va a haber congregación de público y que además hay antagonismos, hay pleitos, hay historias, hay pasión y que se tiene que tener mucho cuidado. Si hubiera sido la primera vez que pasa en el fútbol mexicano, yo estaría pensando diferente, pero no es la primera vez que esto sucedió y por lo tanto sí creo que hay una gran responsabilidad de las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, de los equipos y de las autoridades civiles también en cada uno de estos estadios. ¿Y cuál sería la responsabilidad que tienen los dueños del negocio, don Carlos Albert? Cuando se dieron estos incidentes que estaban prácticamente en vivo, cuando ocurría, yo por alguna razón veía una transmisión de noticias de Televisa y había una insistencia por minimizar el asunto, por reducirlo a una pequeña riña. Y en ese momento recordé que pues, lo que ha ocurrido en otras situaciones de gravedad, en donde la misma televisora Televisa y ahora también TV Azteca y otros han hecho todo lo posible para que el impacto no sea mayor. ¿Por qué? Porque lo que importa es el dinero, la publicidad y lo que hay alrededor de este negocio es enorme, enorme. Y lo vimos reflejado en la sanción que la FEMEXFUT, la Federación Mexicana de Fútbol, le aplicó al equipo Gallos Blancos una multa pequeñita de $1 millón, y creo que un tiempo sin público en el estadio. Mucho se comentó que una de las razones para las cuales aplicar esta sanción tan pequeña para el tamaño de lo que ocurrió y la responsabilidad que incurrió el club, porque tiene que ver también el club, tiene la concesión del estadio, pues tiene que ver con el dueño de los Gallos Blancos, el Grupo Caliente, Jorge Hagedorn. Pero me mueve a pensar tanto tiempo, tanto negocio, tanto dinero que representa, eso también influiría para que se hiciera por lo menos lo menos posible para que cambiaran las circunstancias actuales de cómo se desarrolla el fútbol profesional en México. Don Carlos, ¿qué piensa usted? Totalmente de acuerdo contigo. Todo lo que has dicho al 100% lo apoyamos, es un poco lo que comentaba yo. Los intereses en el fútbol profesional en México están repartidos, lamentablemente, entre grupos que tienen que ver más con las televisoras que con el deporte per se. En otras partes del mundo, por ejemplo en España, son clubes y hay socios. Y obviamente también hay intereses de televisión, porque pues, hay mucho dinero que se paga por derechos de transmisión, etcétera. Pero es diferente. Aquí en México, los dueños de las televisoras son dueños de equipos, de tal manera que ellos hacen y deshacen en todos sentidos. El que me refiero, insisto, en horarios, en calendarios, en estadios, son los que manejan la Federación Mexicana de Fútbol, y al decir la Federación Mexicana de Fútbol, me refiero a que están controlando todas las comisiones, la comisión de árbitros, la comisión revisora de estadios, la comisión de reglamentos, todo lo que es el fútbol mexicano lo controlan 3 o 4 dueños de televisoras, y los otros son comparsas que están ahí porque les gusta, porque les conviene, porque también a ellos en lo personal o en sus negocios les puede representar algún beneficio. Pero cuando hay este amaciato entre dueños de equipos y Federación Mexicana de Fútbol, cuando existen tantos intereses de los medios de difusión, que son los que al final del camino manejan al fútbol en cuanto, no sé si ya lo comenté, pero repito, horarios, calendarización, a quién sí y a quién no le damos una concesión. Entonces, mientras eso siga así, el fútbol mexicano va a seguir corriendo estos riesgos tremendos. Y a mí me parece que eso es muy grave. Yo sí creo, y lo digo sinceramente, no en un afán de molestar a nadie, pero sí de que los mismos dueños deberían ser quienes en este momento tomaran la iniciativa para reglamentar, para meter en una esfera de legalidad al fútbol mexicano profesional. A ellos son a los que más les conviene. Pero lamentablemente creo que no tienen la capacidad ética, repito, no tienen la capacidad ética para hacerlo. Cada quien jala para su santo, a mí me vale gorro lo que les pase a los demás, yo quiero mis horarios así porque me conviene a mi televisora, nos ponemos de acuerdo, oye mira, yo tengo mis jueves de botana, mis botaneros, tú
qué día te conviene más, a qué hora quieres que juegue tus equipos en la tele para que tengas más rating. Y se ponen de acuerdo entre las televisoras y los demás son comparsas y ahí están. Y al final del camino uno pudiera decir, bueno, no importa que jueguen a la hora que quieran, eso no tiene que afectar lo que pasa en la cancha. No, sí afecta por horarios, afecta también por comentarios, afecta porque está la crítica sobre el fútbol mexicano está muy acotada a lo que pasa en los 90 minutos de un partido. Se critica muy bien, por cierto, a los jugadores que cometen una falla, se critica muy bien, por cierto, también, muy bien estructurada la crítica, muy bien respaldada a los técnicos que no saben hacer muy bien su trabajo, que por qué el 4-2-4, que le faltó un cambio a tiempo, que no se dio cuenta de que uno de sus jugadores ya estaba acá. O sea, todo eso está padrísimo, padrísimo. Pero no se critica el fondo del tema. No se critica y no se va a fondo con la multipropiedad. ¿Por qué? Pues porque en las televisoras son los que tienen más equipos. Entonces, todo esto, que parece que no tiene nada que ver con lo que sucedió, sí tiene que ver con lo que sucedió, y mucho. Y resulta que el gobierno se hace de la vista gorda. Para el gobierno es muy fácil decir, no, pues es un problema de ellos. Ellos tienen la federación que lo arregle, y yo qué. No. Hay una ley federal del deporte en donde se dice exactamente cuáles son las responsabilidades que el gobierno tiene que exigir y lo que tiene que aportar en el espectáculo público. Por eso hay en los estadios, por obligación, hay una persona del gobierno que tiene que dar fe de que las cosas estén bien. No tiene nada que ver con la federación. En México, por ejemplo, si el estadio está en la delegación o en la, ¿cómo se dice? En el municipio fulano, ese municipio tiene que tener una persona en el estadio dando fe y autorizando que las cosas se hagan conforme a la ley. Pues porque es un espectáculo público y hay intereses de la gente. Y para no llegar a esto, precisamente para no llegar a esto. Perdón, Alberto, me dice. Para nada, al contrario, qué bueno. Gracias, don Carlos. Don Carlos, con lo sucedido en el Estadio Corregidora, pues toda la gente opinamos de distintas maneras y todo el mundo señalando qué tipo de sanción es la que tendría que haber para un equipo de fútbol con hechos tan escandalosos y tan lamentables como los sucedidos. En las entrevistas que hubo así banqueteras o comentarios que hacía la gente que estaba en el estadio, que le tocó ver, pues había estas historias de por ejemplo, los de la barra del Atlas, decían, pues ¿cómo es posible si a nosotros no nos dejaban ni siquiera entrar, no podíamos meter ni una moneda? Dice, y aquellos tenían cadenas y tenían hasta armas, etcétera. Hubo ahí algo extraño que sucedió, que a los de Querétaro pues sí los dejaban entrar con todo y a los del otro no. Más allá de eso, se habló y se ha hablado mucho de la sociedad civil en general o de otros países, incluso miembros de la FIFA, donde se ha planteado que se le prohíba a México participar en el mundial, en el próximo mundial de fútbol, que se le cancele la solicitud de ser anfitrión del mundial en el 2026, otros que se le quite la franquicia a los actuales dueños del Querétaro. En fin, hay una suerte de opiniones. ¿Cuál es la justa media? ¿Qué corresponde aquí? Una parte es la legal, nos hablaba usted de la Ley Federal del Deporte, que yo no sé ahí, realmente no sé qué diga sobre en este sentido, pero ¿qué sería lo ético, lo correcto que tendría que suceder? ¿Qué tipo de sanción tendría que tener un equipo como el Querétaro? Pues yo creo que tendría que tener una sanción en la medida en lo que sucedió y exactamente bajo las leyes de donde se dieron estos hechos. Para nada tiene que ver la selección, para nada tiene que ver, eso no tiene nada que ver con nada. Eso me parece absurdo. No fue juegos de la selección, no fue un partido internacional, no se afectaron intereses de nadie, de ningún país del mundo. Entonces, esto para nada, ni siquiera lo había yo pensado, me parece absurdo. Tiene que caer la responsabilidad en los que tienen obligaciones a la hora de estar ofreciendo un espectáculo público y tienen
están claramente marcadas las obligaciones, tienen que tener suficiente vigilancia y capaz. O sea, no es que, oye, contrátate a 20 cuates que anden por ahí sin chamba para que les pones una gorrita y que diga hay vigilancia y los pones ahí y con una camisita y que esa sea la vigilancia. No, tiene que ser una vigilancia profesional. El gobierno de cada una de estas entidades tiene la obligación también de exigir a los equipos que cumplan con los requisitos de todo esto que estamos hablando, de seguridad, etcétera. Y de ninguna manera podemos exonerarlos y decir, no, pues fue nada más estos dos equipos. ¿No? El gobierno, no sé si aquí en México, por ejemplo, pues los estadios caen en la jurisdicción de las llamadas delegaciones, que son las que tienen que dar cumplimiento. En provincia, me imagino, no sé, también será alguna que en este momento no me viene a la cabeza el nombre de una entidad que tenga la obligación, un municipio, ahí está, el municipio donde está el estadio, tiene también la obligación de exigir que se cumplan ciertos requisitos. Y no se cumplieron, hay que ver quién incumplió, porque también puede ser que el municipio haya quedado de mandar, o que pagaron 100 policías, por decir algo, o guardianes, como quieras, y que mandaron 40. Ahí estaríamos ya dándonos cuenta de algo, pero sí hay responsables, sí se puede llegar a saber quién tiene la responsabilidad mayor y más clara y que no la cumplió en esto que pasó, que es lamentabilísimo. No se puede echar la bolita, no, yo no fui, fue el municipio, no fue el Estado, no. Hay responsables muy claramente marcados a la hora de dar un espectáculo público y es ahí donde tenemos que llegar al fondo. ¿Quiénes tenían esa obligación? El municipio de esto, el equipo de esto, la federación de esto. ¿Quién no cumplió? Tal y tal. Ok, sanción. O al equipo, o al municipio, o al Estado, o a todos, o a la federación. O sea, sí hay forma de llegar a saber quién incumplió sus compromisos legales para ofrecer un espectáculo público. Don Carlos, yo le quisiera pedir una reflexión a propósito de algo que ocurrió también en las horas posteriores a lo que ocurrió en el Estadio Corregidora de Querétaro, particularmente en redes sociales, pero que también se trasladó a otros espacios del debate político. No fueron pocos los que empezaron a responsabilizar al presidente López Obrador de que lo que había ocurrido allí, este incidente, estos actos de violencia, como se vio en los mismos videos que se difundieron, tenía que ver con un clima, así decían, creado desde Palacio Nacional por la posición política que mantiene el presidente López Obrador, pero sobre todo en términos de su estrategia de seguridad. No fueron tampoco pocos los que estuvieron repitiendo de que esa era una consecuencia de esa idea de combatir a la violencia en México con lo que llama el presidente abrazos y no balazos, que es un cambio radical en la forma como se combate a la delincuencia en nuestro país. ¿Qué reflexión le da a usted este intento de utilizar esto que claramente tiene su propio espacio y habrá que revisar, según las investigaciones, si se acerca o no al área de delincuencia organizada, ese intento de llevarlo a una trinchera política y utilizarlo como un ariete para esta campaña de odio y agresiones y vulgaridades que lleva ya más de 3 años en contra del presidente de la República, don Carlos? Bueno, la verdad que es de risa, o sea, pensar que no porque sea AMLO, sino que cualquier presidente de la República tenga que ver con lo que pasa en un estadio, en un estado, etcétera, digo, me parece absurdo. Yo no lo había escuchado, soy sincero, Alberto, pero me da risa, me da risa que lleguemos a estos extremos y que en lugar de preocuparnos porque realmente este tipo de situaciones no se repitan en ningún estadio, ni de fútbol, ni de béisbol, ni en una arena de box, ni en una arena de lucha libre, ni en ningún espectáculo deportivo. En lugar de estemos buscándole 3 pies al gato, digo, no, es increíble, es increíble que se llegue a este nivel de desvergüenza y de falta de sensibilidad humana, porque hay que recordar que hay personas lesionadas, fallecidos, y que con eso no se puede
No se puede utilizar esto para mezclarlo con posiciones ni personales, ni políticas, ni económicas. El tema es que hay insisto, un reglamento para que se dé un espectáculo profesional, se llama fútbol. Se tiene que cumplir con las reglas y ver, en caso de que se infrinjan, quién fue el que falló y sancionarlo. Así de fácil, trágico sí, penoso sí, lastimoso sí, pero digo, confundirlo con cualquier otro tipo de situación, intentar permear la política, en este caso me parece más cruel, me parece más deleznable, me parece más vergonzoso que lo que sucedió per se. Qué bárbaro. ¿Ya? Don Carlos Albert, se nos acaba el tiempo, pero no quiero irme sin hacerle la pregunta que pues muchos, pues quienes no tuvieron oportunidad de escuchar pues su versión del retiro, y bueno, hay comentarios aquí de la gente, por ejemplo, Cholik Montiel, que dice: no me gusta el fútbol, pero me encanta la pasión, entrega y trabajo del señor Carlos Albert. Pues muchos saludos, muchas felicitaciones, y gente que dice que pues lo extraña. Pues, ¿cómo le va? ¿Cómo le va con el retiro, don Carlos? ¿Cómo se siente? Bien, bien, estoy consiguiendo lo que quería. No, por supuesto que extraño muchísimo, ¿no? Después de casi 60 años en esto, extraño, pero también estoy cumpliendo, se están dando las situaciones que yo busqué con mi retiro, que son dedicarme un poco más a mi familia, hijos, a mis nietos, a mi esposa, porque durante 70 años estuve siempre al servicio del espectáculo del fútbol profesional y luego como comentarista, sábados, domingos, navidades, festejos, cumpleaños, aniversarios pasados en trenes, en camiones, en viajes, y yo tenía ya ganas de estar un poco más cerca en estos mis últimos años de vida, más cerca de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mis nietos, y estoy bien, lo estoy haciendo bien. Ahora, esto no quiere decir, y lo digo abiertamente, que no extrañe profundamente mi trabajo. Pero así extrañaba también yo ya profundamente a mi familia y a mis seres queridos, y tuve que tomar una decisión en la que me iba a costar, me iba a doler para el lado que me fuera, pero creo que hice lo correcto. Le estoy dedicando a mi familia, a mí mismo y a mis hijos y a todos un poco del tiempo que les quité durante casi 50 y tantos años. Por eso le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado la entrevista. Don Carlos, sabemos que está ya más clavado ahí en la vida privada, cosa que le felicitamos, le celebramos, y que pues algunos que le estén escuchando, pues a ver si algo aprenden también, porque estos pues son las enseñanzas de la vida. Así que don Carlos, le agradecemos a nombre de quienes conformamos este espacio noticioso. Gracias por acompañarnos. Le mandamos un fuerte y fraterno abrazo, y sepa que acá pues hay gente que le admira, siempre le hemos admirado, querido, respetado. Así que gracias, don Carlos. Gracias, Alberto, gracias, Ernesto, gracias a todo el personal de Rompeviento y a toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo muy cariñoso, de veras, de todo corazón. Créeme que los extraño. Gracias. Vale, pues muy bien. Aquí, esta es su casa, don Carlos. Cuando sienta la nostalgia que le quiere ganar, véngase para acá. Aquí tiene las puertas abiertas. Ok, un día les voy a dar la sorpresa. Ahora, gracias, encantadísimos. Un abrazo, gracias. Hasta luego.